Eso le iba a decir justo, que los que puedan vayan, si pueden ir prendiendo la cámara, así nos vemos, así ya también nos vamos conociendo un poco, que los de la comisión 3 me deben conocer, deben estar harto de verme en la mañana, pero bueno, el resto de las comisiones quizás no. El resto ya me conoce, creo, a mí también. Bueno, Eh, Estoy bueno, esperando. ¿Cómo? comencemos. Creo que ya han ingresado todos, yo ahí pasé el link, vayan rellenando el Sí. formulario, por favor. ¿Pasado de vuelta ahora? Ah, bueno, Es listo. Ahí lo pasé, sí. Es muy importante, por favor, que lo rellenen al formulario, ya que, bueno, con esto tenemos también una cuestión de poder de relevar datos para nosotros a la hora de poder también saber cómo están siendo estos encuentros, si son fructíferos o no para ustedes, si les está sirviendo. Me presento, bueno, mi nombre es Lautaro Campero, soy aspirante de esta materia. Y junto con Cintia, nosotros nos vamos a encargar de llevar este tercer encuentro, donde vamos a ver toda la cuestión de las fichas de jurisprudencia. Bien. Comenzamos entonces. Sí, Bueno, ¿me ve bien ahí, chicos? Porque no sé si me ven y escuchan bien. Hola. Eh, se te ve y escucha bien, sí. Listo, bueno, gracias. Están tímidos los chicos. Sí, están tímidos. Bueno, voy a comenzar explicando un poco de por qué es importante la ficha a la hora de analizar un fallo. Bueno, primero comenzar a aclararles de antemano de que el hecho de hacer la ficha es algo totalmente optativo. Es decir, ustedes pueden o no hacer la ficha en base a lo que les resulte más útil y cómodo, pero desde la cátedra les recomendamos siempre que hagan porque va a ser útil para muchísimas cosas. Por ejemplo, va a ser útil porque ustedes van a poder comprender verdaderamente qué pasa en un caso jurídico en lugar de usar el método tradicional de memorizar. Van a aprender a identificar también las cosas más importantes, como por ejemplo cuáles son los hechos, cuáles son las normas en juego. Van a poder desarrollar también un pensamiento jurídico y crítico, porque se van a comenzar a preguntar, por ejemplo, cuál es el conflicto, qué norma se aplica en este caso concreto, qué es lo que decide el juez y por qué decidió en tal sentido y no en tal otro. También a su vez van a poder relacionar la teoría con la práctica, porque por ejemplo van a poder analizar cómo el derecho a la propiedad privada, el derecho a la dignidad, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, entre otros, cómo se aplican y cómo se discuten en un caso concreto, real, con personas siempre reales. Y también es muy importante, dato no menor, en el hecho de que ustedes sepan aprender en cómo analizar un fallo y el tema de la ficha, porque a lo largo de la carrera también van a ver y van a analizar fallos en otras materias. Entonces son cosas de que a ustedes les va a servir muchísimo hasta el día que se reciban. Vayamos pasando, Lau, por favor, la diapositiva. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Bueno. No sé si querés decir algo, Lau, con respecto a los hechos. Perfecto, bueno, quiero primero que durante todo este encuentro se centralicen en eso que dijo Cintia, de que esto sirve para evitar esa cuestión de estar estudiando en memoria, ya que a lo largo de la segunda parte de la materia vamos a ver diferentes fallos de mayor o menor complejidad, pero que al fin y al cabo terminan siendo complicados a la hora de querer estudiarlos todos de memoria. Por eso es que se recomienda el uso de la ficha de jurisprudencia para poder tener esta ayuda en memoria o esta ayuda sobre los razonamientos de cada uno de los fallos. Pueden ver, por ejemplo, en los libros, si han ido revisando en el campus, que están subidos dentro de los libros de casos, inclusive está subido como un formato aparte, lo que es un modelo de ficha de jurisprudencia. Justamente vamos a tratar sobre algunas partes de ese modelo de ficha. Que hayamos dado un modelo de ficha de jurisprudencia y que ahora veamos estos en específico, no quiere decir que se tengan que centrar únicamente en estas cuestiones
o en las partes que dice el modelo de ficha que está subido al campus. ¿Por qué? Porque si se fijan en el modelo de ficha que está en el campus, van a ver cuestiones como la opinión del Procurador General, que no todos los fallos aparece, así que tampoco se preocupen si es que a la hora de querer armar la ficha de jurisprudencia y ver que no encuentran esas cuestiones, no se preocupen porque no siempre en todos los fallos aparece la opinión del Procurador General, o no siempre, por ejemplo, van a encontrar cuál es el razonamiento que se da concretamente en la primera instancia. Ahora, viendo las partes que consideramos con Cintia las más importantes y que requieren también un análisis, son primero que nada los hechos. Los hechos, cuando nosotros vayamos a querer armar lo que son los hechos en nuestra ficha, van a ser todos aquellos sucesos que ocurren en el mundo, en la vida real, pero que donde no hay todavía una injerencia en el derecho. Son aquellas cuestiones que suceden sin que el derecho todavía haya actuado, si se quiere. ¿Por qué? Porque el derecho recién va a aparecer cuando empecemos a analizar las cuestiones presentadas. Las cuestiones presentadas van a ser esta incidencia del derecho en el mundo material. Por ejemplo, cuando hablamos en el fallo Alenzón, que tengo entendido que ya lo han ido trabajando un poco, que lo fueron viendo, junto también con la inteligencia artificial en el último encuentro, vamos a ver que hay una acción de amparo instaurada por el señor Alenzón sobre una base de considerar inconstitucional una resolución. ¿Por qué? Porque va a prescribir un mínimo de estatura a los aspirantes a ingresar al Instituto Superior del Profesorado. Entonces, acá la cuestión está, y por eso se llama cuestión presentada, en esa acción de amparo por los derechos que ven vulnerados, que son justamente esta cuestión de prescribir un mínimo de estatura, el no permitirle la educación, entre otras cuestiones. Bien. Después, la segunda, bueno, el tercer ítem que se encuentra en la diapositiva es el obiter dictum, que como dice la diapositiva son los argumentos desarrollados para que en principio, perdón, pero que en principio no resultan vinculantes por considerarse secundarios. Es decir, que el obiter dictum son afirmaciones o reflexiones del tribunal que no son necesarias para resolver el caso, pero que pueden llegar a ser interesantes, ilustrativas o influyentes. A lo que voy es de que el obiter dictum no tiene una fuerza obligatoria. A diferencia del holding, que el holding es lo fundamental del fallo. Es decir, es el fundamento jurídico central que resuelve el problema planteado. Es la doctrina obligatoria que se desprende del caso y que a su vez sirve como precedente. Básicamente, para que ustedes puedan tener más claro al momento de analizar el holding, una pregunta clave que ustedes se tienen que plantear es, por ejemplo, ¿qué dijo el tribunal para resolver el caso? Como dije, es lo central del fallo, a diferencia del obiter dictum, que es algo que si bien es importante, no llega a ser indispensable para desarrollar el fallo. Bien, ahora no hay ninguna duda hasta acá. Ustedes cuando tengan una duda o levantan la mano o van cortando, no hay ningún inconveniente en eso. ¿Cuáles son los consejos que nosotros damos para poder armar la ficha? Primero, bueno, la extensión que normalmente manejamos en la cátedra, bueno, son hasta 2 fichas rayadas. La cuestión de esto es justamente para que ustedes puedan ser los más concisos posibles, ya que es muy importante a la hora de armar la ficha el ser concisos, el ser claros. Por eso mismo también hay que organizar bien las ideas, analizar con atención qué razonamiento y qué argumentos son relevantes y cuáles no llegan a serlo. También recomendamos utilizar palabras claves, pensar en el diseño de la ficha en base a su propia manera de estudiar. La ficha tiene que ser algo personal, por eso al principio también les comentaba de que no se centren como si fuese un modelo a rajatabla lo que damos del modelo de ficha, sino que si ustedes quieren agregar cualquier otra cuestión que les pueda servir para su método de estudio, es totalmente válido. Sí. Por ejemplo, a la hora de poder determinar cuáles son los hechos en un fallo, algunas preguntas clave que ustedes pueden realizarse, por ejemplo, es quiénes son las partes, qué hechos concretos originan el conflicto,
qué es lo que reclama cada una de las partes, qué decisiones judiciales previas hubo, si es que hubo, obviamente, y a modo de recomendación a la hora de confeccionar la ficha. Por ejemplo, usar un lenguaje claro y sencillo, en siempre ser objetivos, no entrar en subjetividades, en evitar repeticiones del texto del fallo, es decir, no es que ustedes van a copiar todo un párrafo completo, sino que ustedes lo van a resumir con sus palabras y eso lo van a plasmar en la ficha. Y también incluir solamente lo relevante. No hace falta contar toda la historia si hay hechos que no influyen en el conflicto jurídico. Es decir, se tienen que centrar únicamente en lo relevante del caso en particular que estén analizando. Bien. Normalmente nosotros siempre, a lo largo de estos años, hemos ido identificando que el mayor problema que se da siempre entre los alumnos es, y que nos sucedió inclusive a nosotros cuando cursábamos la materia, era cómo diferenciar el holding con el obiter dictum. Ya que al, en primera mano parecen ser muy, muy similares o parecidos, y si no estamos muy adecuados a lo que es lo que son los fallos, a cómo se lee un fallo, nos va a costar en poder entender y diferenciar cuál es cada uno. ¿Qué es lo que podemos hacer para diferenciarnos? Lo podemos diferenciar, como decía Cintia, mediante una supresión. O sea, preguntarnos qué puede pasar si nosotros eliminamos ese razonamiento o ese argumento del fallo. Acá vamos a poder tener dos vertientes. Vamos a decir que si lo eliminamos y el fallo se resuelve de la misma manera, o sea, no termina siendo relevante ese argumento para el desarrollo final del caso, estamos en frente del obiter dictum. Un ejemplo que yo acá les doy es el considerando 13 en el fallo Arenson de los votos del doctor Belluccio y Petracchi. Básicamente, en este considerando lo que se decía era que más que un requisito de estatura, lo que se debería pedirle a los ingresantes es jurar ante la Constitución. Ahora, Bien. para poder encontrar el holding es un poco más complicado y ahí Cintia ya les va a comentar cómo se hace. Bueno, como les dije hace rato, el holding, voy a repetir por las dudas por si no les quedó claro, es el fundamento jurídico central que resuelve todo el problema planteado. Es la doctrina obligatoria que se desprende del caso. Entonces, la pregunta fundamental que ustedes tienen que hacerse a la hora de ir a buscar el holding o a determinar el holding es, por ejemplo, la pregunta de qué dijo el tribunal para resolver el conflicto. ¿Ok? Por ejemplo, les doy un ejemplo del fallo de Arenzón. La Corte sostuvo que el requisito de la estatura mínima para el ingreso de la carrera docente era arbitrario y de idoneidad necesaria para ejercer la docencia. En consecuencia, su aplicación violaba el derecho a aprender y enseñar consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Entonces, esto fue necesario, fue esencial para resolver el caso y es lo que constituye el holding. En cambio, el obiter dictum, como dijimos hace rato, son afirmaciones o reflexiones que se hacen, pero que no son indispensables ni necesarias. La pregunta clave que ustedes pueden realizarse es, ¿qué dijo el tribunal que no era necesario para decidir? Por ejemplo, en el fallo, algunos jueces señalaron que la educación es una herramienta de transformación social, aunque las exigencias físicas podrían tener algún tipo de sentido en otras carreras, como por ejemplo educación física o las Fuerzas Armadas, pero no en este caso concreto. Entonces, estas reflexiones no fueron necesarias para resolver el amparo específico, por lo tanto son obiter dictum. ¿Les queda claro más o menos cuál es la diferencia? ¿Tienen alguna duda, pregunta? Es muy importante que puedan diferenciar uno del otro a la hora de armar la ficha, poder tenerlo en claro, ya que con esto principalmente es con lo que van a poder llevar esa regla del caso a casos similares. Por eso es importante, si ahora quedó alguna duda, hay alguna cuestión que haya que aclarar, la repasemos ahora. Por ejemplo, o sea,
Muy resumidamente, para que me entiendan el lenguaje normal, el holding es la idea principal del fallo. Es lo que el juez dice y sostiene para resolver el fallo. El obiter dictum son cosas que el juez dice, pero que son accesorias, que están de más, que no hacen falta para resolver el caso. A veces lo dice para reflexionar o para dar su opinión o para explicar algo en general, pero que no es obligatorio y que no cambia el resultado del caso específico que están analizando. ¿Les queda claro? Sí, sí, está clarito. Sí. Queda claro. Perfecto. Perfecto, bueno. Bien. Ahora han ido viendo un poco, tengo entendido también bueno, con Renata, algunos consejos para el momento de, bueno, de leer un fallo, porque entendemos desde la cátedra que, bueno, que son muy pocas las materias, y más bueno, en segundo año, en donde se van a ver fallos y se va a trabajar con este método. Por eso también les queremos dar algunos consejos, más allá de, bueno, acá hay un resumen de lo que les dijo Renata, ahora Cintia les va a dar también unos consejos extra para poder leer un fallo. Sí, déjenme que no se me está viendo. Ahí está. Bueno, los consejos que les podemos dar desde la cátedra es, como dice el PowerPoint, una primera lectura y tener siempre presente lo trabajado en las clases. Por eso es muy importante que ustedes vayan a clase, porque a la hora de comenzar en la parte práctica de la materia, ahí vamos a desarrollar la mayor cantidad de la práctica, ¿me entienden? Después una segunda lectura y el armado de la ficha. A la hora de que ustedes vayan a armar la ficha, como yo les comentaba hace rato, tienen que tener en cuenta los hechos, el holding, el obiter dictum. Para eso, para los hechos, por ejemplo, pregúntense quiénes son las partes, qué es lo que pasó entre ellos, entre ellas. Si pueden ir tomando apuntes, mejor, así ya les queda guardado. Cuáles son los hechos concretos que originaron el conflicto, qué es lo que reclama cada una de las partes, cuáles son las decisiones judiciales tomadas y si hubo decisiones judiciales previas también cuáles son. Y luego lo que le dije también de usar un lenguaje claro y sencillo, siempre ser objetivos. Recuerden de que la ficha es algo sumamente personal, cada uno puede ir agregando las cosas que le sirvan, no lo que le sirve a uno le va a servir al otro. Y finalmente, hacer una tercera lectura con la ficha ya armada, prestar la atención y cualquier duda también que tengan, pueden consultarlo. Creo que se está manejando con ChatGPT, tengo entendido. Consultarlo y también cualquier información que puedan agregar. Como dije, es algo personal, entonces cualquier información que puedan agregar a sus fichas la agregan si ustedes consideran que es necesario. Sí, perfecto. O sea, por sobre todo es eso, esto se trata de leer, releer. Y además de leer y releer, se trata de ser curioso. Si se hace mención a una ley, es ir y buscarla. Si se hace mención a una resolución, ir y buscarla. Si hace mención a un fallo en específico, también ir y buscarlo. Eh, por eso ahí también se recomienda, bueno, acompañar la lectura con la Constitución, con el Código Civil, el Código Penal, dependiendo, bueno, de la cuestión de que se trate, con el manual de Sagüez, las leyes, jurisprudencia, que, bueno, que va citando el fallo eh, a lo largo del razonamiento que van haciendo los jueces. Eso también es de suma importancia. Sí, o Por sea, perdón, último, sí. un segundito. No se queden únicamente con lo que dice en el fallo. Es decir, si ustedes están leyendo y por ahí encuentran palabras que no entienden, no armen la ficha por armarla ni repitan por repetir, porque al final les va a terminar perjudicando y no van a terminar entendiendo, que es la idea principal de la parte práctica de la materia. Entonces también busquen en Google los significados de las palabras que no entiendan, todos. Cualquier duda mínima que tengan, búsquenlo en internet, porque realmente les va a servir mucho a la hora de la comprensión. Y como dice Lautaro, también hay muchas veces que en los fallos mencionan artículos del Código Procesal, artículos de la ley tanto, artículos de tal otra. Entonces siempre busquen el contexto. Primero busquen
dice ese artículo específico y también tengan mucho en cuenta por ahí el contexto histórico en el cual se está desarrollando el fallo. Porque no es lo mismo hablar de un fallo del año 1880 a uno, no sé, del año pasado, ¿entienden? Entonces siempre tengan en cuenta el contexto porque eso va a influir mucho también a la hora del desarrollo y de todo lo que vayan leyendo. Ahora sí lo hago continuar. Perdón. Bien. Otra cuestión, justo, mirá, ahí lo dijiste y me hiciste acordar, que no lo mencionamos. No se, tampoco den muchas vueltas ni se concentren y gasten todas sus energías en cuestiones que sean netamente procesales. Hay dos materias en nuestra facultad donde van a ver procesal, no se preocupen por eso acá, no se les va a tomar ni los requisitos formales para una apelación, no se les va a tomar nada que sea procesal. Solamente vamos a ver las cuestiones que ustedes ya vienen trabajando en la primera parte y con los fallos. También es muy importante justamente por esto de que muchas veces nos quedan dudas por lenguaje que pueden llegar a utilizar los jueces, o alguna palabra del tecnoléctico jurídico que quizás no entendemos, y es por eso, bueno, que agregamos este material de apoyo que yo lo voy a estar compartiendo también en los grupos, en donde mi primera recomendación, además de los videos, es el diccionario jurídico. También lo tienen subido al campus, al diccionario jurídico, cualquier palabra que ustedes no entiendan, y esto no tan solo les va a servir para esta materia, sino que les va a servir a lo largo de la carrera, ir creando ese hábito de no entiendo algo, voy y lo busco, les va a servir, ese hábito es de suma importancia para el transcurso de toda la carrera. Y lo segundo, además para poder entender también que es de suma importancia, es si con las tres lecturas no lo entiendo, pero lo leí tres veces, en la clase seguramente que lo voy a poder entender cuando se dé el método del caso. Ya sea que sea yo al que le estén preguntando, quien esté exponiéndolo al caso, o sea escuchando a un compañero, voy a poder llegar seguramente eh, a solucionar esa duda que tenía. Así que bueno, yo les voy a estar compartiendo este material de apoyo también para que lo puedan consultar. Son tres videos de YouTube bastante cortos, bastante didácticos y bueno, el diccionario jurídico que, como les digo, igualmente los tienen subido al campus. No sé si hay alguna duda, si hay algo que quieran que repasemos. ¿Entendieron todo? Sí, está claro. Sí, Perfecto. sí, Lo que sí les comento para el próximo encuentro, que va a ser el martes 15, vamos a tratar también las fichas, ya que han ido viendo, bueno, y que está el modelo de ficha también subido, y ya vienen trabajando con Arenzón. Todos están leyendo Arenzón, ¿verdad? Ya lo leyeron. sí. Bueno, le- Disculpa, les dejo como, sí. segundo. ¿Entendieron, Arenson? ¿Van entendiendo cómo viene la mano con el fallo? Sí, Sí, nada más que es muy largo y hay que leerlo otra vez, varias lecturas. Sí, es el más corto igual, ¿no? Les Ah, aviso. Es el más tranquilo, por eso empezamos con ese. No, no, pero lo importante, pero se entiende, por ejemplo, está muy claro los derechos de la persona que pide acceder al profesorado. Está muy claro eso. claro, O sea, a mí me sí. quedó claro el derecho por lo que pide. Bueno, sí, es muy importante que vayan leyendo y que vayan entendiendo, porque una cosa es leer y otra cosa es entender. Así que, bueno, continúa algo con lo que ibas a decir que justo te interrumpí. Bueno, para esa clase del martes, como tarea, así también ya podemos hacer una corrección sobre el fallo y van también con esa ventaja para el segundo parcial, con esa ficha ya armada. Vayan armando las fichas. Yo ahí les di un tip, como que les di la ayudita ahí diciéndoles cuál es uno de los obiter dictum que se encuentran. También les dimos, bueno, la regla del caso. Fíjense si la pueden encontrar expresa dentro del fallo, si está en alguna parte, o si
está tácita, entonces podemos llegar a ella mediante el razonamiento de los jueces. Como les dije, bueno, está subido también el modelo de ficha, vayan armándola y ya en la siguiente clase la vemos y hacemos una corrección en general. Eh, Además, también, bueno, cualquier duda o consulta que tengan que pueda surgir después a la hora de armarlo, de ir armando esta ficha de jurisprudencia de Arenson, no tenga ningún problema en comunicarse. Yo estoy en los tres grupos de las tres comisiones. Ya igualmente ya van a ver cuando yo ahí ya voy a subir el PowerPoint y este material de apoyo. Cualquier consulta, duda que tengan, no hay ningún problema en que me manden un mensaje. Sí, pregunten tranquilos que para eso estamos. Por ahí si tienen problema para identificar los hechos o por ahí, no sé, el objeto dictum y el holding, que es lo que más se les complica a los alumnos. Por eso les repetía tanto, porque es un tema por ahí que se les complica mucho y quería que les quede bien claro. Por ahí si tienen problema en buscar eso, nos mandan un mensaje a cualquiera de los chicos igualmente, no hace falta que sea al autor o a mí específicamente, nos mandan un mensaje a cualquiera y seguramente lo vemos y lo intentamos hacer entre todos. Bueno, eso sería todo. Espero que, bueno, que les haya servido, que les haya quedado, por sobre todo, clara esa diferencia, como dice Cintia, entre el holding y el obiter. Como les digo, desde ya es óptimo que vayan creando ese hábito para también llegar con esa ventaja a la hora de la segunda parte de la materia. eh, leer un fallo, más un fallo de la corte, no les voy a decir que es imposible, pero es difícil, porque es otro lenguaje, es adecuarnos a otra forma de escribir, que a veces puede ser quizás muy sencilla o muy clara y otras veces puede ser engorrosa, así que lo óptimo es ir desde ya creando eh, esa rutina de, bueno, leo, me fijo en el diccionario, consulto en el código, voy anotando lo que voy entendiendo. Y como dijo Cintia al principio, esto no tan solo va a servir para el segundo parcial, sino que les va a servir a lo largo de toda la carrera. En derecho, si bien no todas las materias utilizan métodos de casos, lo que sí en la gran mayoría se ve jurisprudencia, se ven fallos, y no es lo mismo estudiar un fallo para ir a rendir un examen, estudiándolo, leyéndolo y tratando de llevar todo de memoria, que armar una ficha, tener esa ficha a mano y poder ir entendiendo. No es lo mismo ir con el fallo memorizado que ir con el fallo entendido. Así que Sí, bueno, total. Yo espero que, ahí, que esto haya sido. Sí, sí, ahí te hago una pequeña corrección. No es que no van a ver método de caso, o sea, lo que a lo mejor no vuelven a ver es el armado de la ficha, en realidad. Pero método de caso y análisis de fallo lo van a ver de acá hasta el día que se reciben. Entonces es mejor que ustedes aprendan cómo analizar un fallo propiamente dicho bien, ahora que están en segundo año, a que lleguen a quinto y no sepan analizar un fallo. Porque yo les aseguro y les prometo que van a ver hasta el último día de la carrera un fallo. Entonces, nada, tienen que aprenderlo. Bueno, no sé si querés agregar algo, Lau, y ya dejamos. no, ahí estamos. Espero, todos han rellenado el formulario, ¿verdad? Lo vuelvo a enviar igualmente, por si alguien faltó en Sí, es muy rellenarlo. llenen Sí, ese Lautaro. Sí, Sí, buenas tardes. Mirá, yo venía en viaje, yo soy del interior, y salí a las 6 de allá de la facultad. Decime, ¿es el formulario que está acá en los mensajes el que hay que llenar? ese sí, exacto. Bueno, ya lo lleno. Entonces, Bien. Mientras les damos un tiempito también para que los que vayan rellenando, los que no pudieron, yo les voy a comentar, porque quizás también hablarlo un poco desde afuera, decir, bueno, es importante, el armado de la ficha, uno dice, bueno, pero no lo veo todavía. Vamos a aprovechar este espacio, ya estamos en confianza,
vamos a spoilear un poco cómo es ese segundo parcial, cómo hacía grandes rasgos, así que Mamá. lo vamos a spoilear. Esto no tienen que comentárselo a nadie, esto queda acá. No, bueno, les comento, el segundo parcial normalmente cuando uno va a rendir, a diferencia de lo que uno normalmente está acostumbrado de esto de una pregunta, opciones o una pregunta, desarrollo, este segundo parcial lo que busca es que uno se ponga, si se quiere, en el rol o en el papel de un juez. Ustedes lo que van a tener que hacer en el segundo parcial es argumentar bajo situaciones hipotéticas en diferentes roles, con casos muy similares a los que fueron viendo a lo largo de la segunda parte del cursado. Por eso es muy importante también, y por eso se recomienda tanto el armado de las fichas. No sé, yo justo acá no lo tengo a mi libro de casos de cuando yo cursé, pero para que se hagan una idea, en ese momento, que no fue el libro más extenso, eran más o menos una cosa así, creo que era, entre todos los fallos, entre anotaciones que uno va haciendo mientras va leyendo. Entonces, se imaginan que cuando uno va a rendir con todo ese material y te dan un fallo en específico, te es difícil encontrar exactamente el argumento que querés usar, exactamente la palabra que utilizó, no, por ejemplo, el juez Petraki. Es difícil, porque es mucho contenido. Por eso es tan importante la ficha, porque en 2 fichas lo que tenemos que tratar es resumir todo un fallo para así también poder llevar esas cuestiones a lo simple, a lo acotado y poder también nosotros, que nos sirva de ayuda en memoria para poder contestar en el examen. Sí, o Ahí sea, estoy. sí, más que nada el tema de la ficha, claro, sí, de la ficha y del examen. A lo que va Lautaro, creo yo, con todo esto es que ustedes no van a poder, se tienen que aprender a razonar como sea. Sí o sí tienen que aprender a razonar y analizar porque no les sirve estudiar de memoria ningún fallo ni ninguna respuesta porque no les va a servir a la hora de ir a rendir el examen. Entonces, por eso justamente es necesario de que ustedes comiencen a aprender a usar el razonamiento crítico, jurídico, porque como les digo, de memoria, no, por más que quieran, no les va a servir. Entonces sí o sí tienen que comenzar a afianzarse y para eso es muy importante la ficha y eso les va a ayudar muchísimo para poder comenzar a razonar. Acá, no sé quién pregunta por el tema del formulario. Sí. Carlos, Cintia, Ah, eh, perfecto. sí, pasa que le decía a Lautaro hace un ratito que recién acabo de llegar de la ciudad. Yo soy del interior, Bien. venía viajando, salí de las clases a las 18. Este, y no veo de qué manera, no encuentro la manera para desarrollar el cuestionario. Ya lo vi, pero no sé cómo cargar el resultado. El formulario te aparecen las opciones múltiples, ¿verdad? Sí, 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 pero marcarlas. pero no me deja, claro, no me deja marcarlas. Recién acabo de entrar Qué yo, raro. Carlos. A ¿Te, ver, te deja vos, Cintia? A No, mí lo que me pasó fue que primero me salía como un texto y había que apretar siguiente y ahí recién salían las opciones para marcar. claro, Capaz no, que es eso. sí, sí, A ver, no, fíjense así, cualquier cosa me van avisando. a ver, vamos a probar ahí. Yo mientras tanto les voy comentando también, bueno, en ese segundo parcial van a poder estar con los fallos, sus fichas una ficha, por y eso con la Constitución Nacional, sí. Pero justamente lo que le decía, si bien se puede estar con los fallos, es muy difícil encontrar todo lo que uno a veces quiere agregar
en un libro, o sea, en un fallo que puede llegar a ser muy extenso o muy corto, como es en este caso, que igualmente, bueno, se nos puede complicar, tiene, no recuerdo ahora bien cuántos consideran tiene cada voto, pero se vuelve de cierta manera extenso y difícil de encontrarlo en ese momento del parcial, que uno tiene un tiempo límite para poder contestar. Sí. Em, Aquí Lourdes pregunta por el chat del grupo cómo aconsejan redactar el fallo para el parcial. No es que ustedes van a redactar un fallo. Yo tengo entendido hasta el año pasado, corregime Lautaro de no ser así, cada fallo tenía un cuestionario. Sigue siendo así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, cada fallo tiene un cuestionario de preguntas que van a responder luego de analizar y de hacer las fichas de cada fallo. Entonces, en el parcial van a hacer preguntas similares. Entonces, ustedes ya respondiendo el cuestionario que tiene cada fallo, van a tener un pantallazo y posibles preguntas para el examen. No quiere decir, obviamente, en el examen no se le va a dar un caso idéntico. No es que ustedes se van a estudiar las respuestas de todas las preguntas y van a responder de memoria, porque no. Claro, Bueno, ahí son con casos hipotéticos. Es más, yo acá, yo lo trabajé el año pasado, a este PowerPoint, un caso hipotético similar a esto. claro, son Esto casos hipotéticos hoy, es que no son iguales. Por eso digo que no les va a servir. entonces, claro, lo de memoria no va a servir, ustedes van a tener una situación Claro, hipotética como este caso, en donde ustedes van a tener que desarrollarlo más o menos siguiendo este esquema. Si usted es abogado, y entonces, bueno, un enano trabaja siendo lanzado en la discoteca en el municipio de Morges, en el sur de Francia, es la única fuente de ingresos, firmó un contrato. ¿Qué argumento utilizaría para impugnar la norma que prohíbe el lanzamiento de enanos con fines de entretenimiento? Una cuestión así va a ser, y ustedes van a tener que decir, bueno, esta situación me es parecida a tal fallo, o se parece a tal y tal fallo, entonces tengo que hacer una unión de esos dos argumentos. O puede ser que, por ejemplo, por los pormenores de este fallo en específico, de este caso en específico, perdón, la solución de Arenzón no sea la óptima para este. Entonces vamos a tener que usar los mismos argumentos, pero al contrario. Esas son las cuestiones que ustedes van a ir trabajando, o sea, lo van a ir desarrollando mucho más inclusive a lo largo, digamos, de la segunda parte, pero en síntesis algo similar a esto es con lo que ustedes se van a encontrar a la hora del parcial. Puede ser, para el segundo parcial puede ser, por ejemplo, uno parecido a Arenzón, uno parecido a cualquier otro fallo que vayan viendo, o una unión, como les dije, de ambos fallos, donde van a tener que utilizar diferentes argumentos, ¿verdad?, para poder resolverlo. Ahí me dijeron, ahí está, ya lo puedo enviar al cuestionario Carlos. sí, hace rato no Perfecto. entraron. ¿Tienen otra consulta? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Les quedó claro todo? Sí, está Ok, claro. Sí, es claro. Sí, Perfecto. buenísimo. Bueno, ya saben entonces para el próximo encuentro queda como tarea el armar la ficha, traerla armada. Vamos a ir viendo también durante ese encuentro también qué se puede agregar, qué cosas podemos mejorar. Así hacemos una revisión en general de cómo se arma la ficha. Bueno, de nuevo, como dijo Cintia, cualquier consulta, cualquiera de los aspirantes, eh, no pasa nada porque nos manden un mensaje, porque nos digan, mirá, ¿sabes qué? Se me complica la cuestión de los hechos, no hay ningún problema, así que cualquier cosa estamos para ayudarlos. Sí, hacemos un pantallazo general y ya les prometo que los libero. Entonces, los hechos son el relato objetivo y cronológico de los acontecimientos que dan lugar al conflicto judicial.
Recuerden de que para poder identificar los hechos se hacen las preguntas claves que les dije, que es quiénes son las partes, qué pasó entre ellas, cuáles hechos originaron el conflicto, etc., etc. Recuerden el tema de usar el lenguaje claro, sencillo, mantener siempre la objetividad, evitar repeticiones y resumir, no transcribir todo tal cual dice el fallo porque es contraproducente. Luego, el holding es la idea principal del fallo, lo que el juez dice para resolver el caso concreto. Y el obiter dictum, por el contrario, son las cosas que si bien dice el juez, no son necesarias para resolver el caso. Lo dice para reflexionar, para dar opiniones, para explicarlo en general, pero no cambia el resultado del caso. Ya saben que si tienen algún problema a la hora de identificarlo en Arenzon, lo podemos plantear en la clase o a cualquiera de los aspirantes por mensaje. Preguntan si vamos a mandar el Power. Tengo entendido que sí. Sí, Lo sí, sí. compartimos. Sí, sí, Así lo que, vamos a estar compartiendo. Gracias. listo. Gracias. Desocupados, buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de. Gracias, chicos. Igualmente para ustedes. Igualmente, Hasta luego. igualmente. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego. ¿Podés